Hola. Sean todos bienvenidos a nuestro canal. Las llamadas tecnologías de la información y la comunicación son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como ordenadores, teléfonos, televisores, etc. A través del paso del tiempo la utilización de este tipo de recursos se ha incrementado y actualmente presta servicios de utilidad como el correo electrónico, la búsqueda y el filtro de la información, descarga de materiales, comercio en línea, entre otras. Tecnologías de la información y la comunicación se componen o integran por tres aspectos. El hardware son aquellos elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Es decir, son aquellas partes físicas de un sistema operativo, tales como sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos y cualquier elemento físico que esté involucrado. Todos ellos forman parte del hardware. Es la parte que puedes ver del ordenador, todos los componentes de su estructura física como la pantalla, el teclado, la torre, el ratón, etc. El hardware incluye los componentes físicos internos, como el disco duro, tarjeta madre, etc. y los componentes periféricos, como la impresora. Podemos distinguir entre hardware básico, a aquel dispositivo necesario para iniciar el funcionamiento de la computadora, y el hardware complementario, que es el que realiza funciones más específicas. En este último caso, son todos los componentes o accesorios que tiene el ordenador y que no son fundamentales para su buen funcionamiento. Para que funcione correctamente el hardware, se necesita un software, donde se encuentra la parte electrónica. Con la combinación de software y hardware el ordenador puede funcionar a la perfección. El software es un conjunto de reglas o programas que dan instrucciones a un ordenador para que realice tareas específicas. El software puede utilizarse para gestionar datos, automatizar procesos y crear aplicaciones o productos informáticos. Su complejidad puede variar desde un simple programa de tratamiento de textos hasta complejos sistemas informáticos, que controlan infraestructuras críticas en sectores como la salud y el transporte. El humanware es el individuo que se encarga de operar un sistema informático. De este modo, el humanware es el recurso humano que trabaja con una computadora. También se conoce como humanware al software o el hardware cuyo diseño fue desarrollado según una necesidad específica del usuario final. Esto quiere decir que estos recursos son ideados teniendo en cuenta las limitaciones y los requerimientos de quienes van a utilizarlos. Tipos de dispositivos en las TIC-S. Existen una variedad de dispositivos y se clasifican en dispositivos de entrada. Son aquellos equipos y componentes que permiten ingresar información a la unidad de procesamiento. Algunos ejemplos conocidos por todos son el teclado, el mouse, también llamado ratón, el escáner, la cámara web, webcam, el lápiz óptico y el micrófono. La forma en la que el usuario interactúa con ellos es muy variada y tiene, en cada caso, un propósito diferente, que puede ser la digitalización de un texto o de una imagen, la captura de una secuencia de vídeo o la grabación de una canción, entre tantas otras posibilidades. Dispositivos de salida. Son aquellos aparatos que forman parte del hardware y que transmiten la información proveniente de una computadora hacia el usuario u otra computadora o red. Por ejemplo, monitor, parlantes, impresora. También llamados periféricos de salida. Estos dispositivos se conectan a la unidad de procesamiento y se encargan de presentar los datos procesados de forma comprensible para el usuario. Esta información llega al usuario en forma de audio, imagen, vídeo, texto, gráfico, etc. Dispositivos mixtos son aparatos de hardware que tienen la capacidad de aceptar datos de entrada y generar datos de salida u otros datos procesados. También pueden recibir datos de los respectivos medios para enviarlos como entrada a una computadora, o enviar datos de una computadora como salida a medios de almacenamiento para ser almacenados. Dispositivos de almacenamiento son un hardware que se utiliza principalmente para almacenar datos. Todas las computadoras de escritorio, portátiles, tablets y teléfonos inteligentes tienen algún tipo de dispositivo de almacenamiento. Dispositivos de procesamiento son aquellos dispositivos que se encargan de ejecutar las instrucciones que se den desde el propio software del dispositivo. Dispositivos de red
son los equipos físicos necesarios para la interacción y comunicación del hardware de una red informática. Se utilizan para conectar un ordenador y otros dispositivos para que puedan compartir archivos y recursos. El software y sus categorías. Ya que el software es una parte indispensable y muy amplia para el funcionamiento de una computadora, tiene 3 categorías. Software de aplicación. Es el conjunto de los programas informáticos generalmente instalados en el sistema por el usuario, y diseñados para llevar a cabo un objetivo determinado y concreto, de tipo lúdico, instrumental, comunicativo, informativo, etc. Dicho de otro modo, todos aquellos programas que no tienen que ver con el funcionamiento del computador, sino que instalamos en él para darle funciones determinadas como herramienta de trabajo, por ejemplo, hojas de cálculo, procesador de palabras, programas de diseño gráfico, etc., de ocio, como videojuegos, reproductores de audio o vídeo, etc. O de información, como enciclopedias digitales, navegador de Internet, etc. El software de aplicación normalmente es diseñado y comercializado aparte del software de sistema que viene incorporado de fábrica al computador, y su selección e instalación en el sistema es a total libre albedrío del usuario. No es, sin embargo, imposible que muchos programas de este tipo vengan preinstalados, debido a convenios empresariales y promociones específicas, en el disco rígido de un computador recién comprado. Software de sistema. Es la serie de programas preinstalados en el computador o sistema informático y que permiten interactuar con él. Sistema operativo. El software que rige el funcionamiento de todo el sistema y garantiza su operatividad, para dar soporte a otros programas y garantizar el control digital del hardware. El software de sistema suele ser muy simple, inaccesible para la mayoría de los usuarios y administra el potencial físico del computador, conforme a las instrucciones del sistema operativo, con el que no debe confundírsele. Software de programación. Es un tipo especial de software que nos permite crear, desarrollar y programar otras aplicaciones. Los software de programación son los que dan origen a los programas que utilizamos día a día. Si en algún momento te interesas en el desarrollo de software, pues vas a tener que utilizar definitivamente algún tipo de software de programación. Un software de programación nos ofrece una serie de herramientas para poder desarrollar programas o aplicaciones. Es en ellos donde se emplean los lenguajes de programación, los cuales sirven para crear las instrucciones que luego la computadora realizará. Ventajas de las TIC. Se ha dicho que las TIC han cambiado la vida de las personas, pero el alcance y uso de dichas herramientas también han influido en sistemas educativos, culturales, financieros, científicos, etc. Así, sus principales ventajas para la sociedad se resumen en 1. Acceso a la información. Para generaciones anteriores, el acceso a la información fue el derecho de unos cuantos. Ahora, las TIC se utilizan para todo aquel que busque investigar, corroborar o aprender datos de fuentes ilimitadas, ya sea por cuenta propia o como parte de una institución. 2. Inmediatez. Las TIC han posibilitado comunicarse en tiempo real, mientras se obtiene información al instante. Aunque algunos han criticado este rasgo de las tecnologías, lo cierto es que tener datos a la mano y de forma rápida ayuda a simplificar procesos y ahorrar tiempo. 3. Comunicación. Otra ventaja de las TIC es su capacidad de reducir cualquier distancia geográfica. Estar en contacto con familiares, amigos, compañeros de trabajo y hasta tener empleos en línea solo ha sido posible con la revolución tecnológica. 4. Interactividad. Un efecto de la comunicación sin barreras es la respuesta ante cualquier contenido, sea escrito o audiovisual. Así, miles de personas comparten, comentan o indican su gusto o disgusto en redes sociales y otras plataformas en la web. 5. Innovación. Algo maravilloso de las TIC es que son herramientas idóneas para adaptarse a los cambios. Desde la modificación de entornos educativos, económicos hasta de salud, los medios tecnológicos de información han permitido realizar distintos descubrimientos y hacer mejoras en estas y otras áreas. 6. Eficiencia. El uso de herramientas tecnológicas tiene un impacto positivo, sobre todo, en el ámbito corporativo. Cientos de empresas llevan a cabo sus operaciones en la nube, un espacio digital y compartido que favorece la ejecución de funciones, tareas y la resolución de eventualidades. 7. Desarrollo de nuevas actividades. Hacer trámites burocráticos en línea, pagar servicios básicos de vivienda, convivir en la red y disfrutar el tiempo libre, escuchando música, viendo películas o alguna serie es un beneficio común que muchos disfrutan hoy en día.
8. Experiencia personalizada. Ya sea como herramientas de enseñanza o como un pasatiempo, las TIC ofrecen diversas experiencias a los usuarios de acuerdo a sus necesidades, sean niños, personas con discapacidad o adultos mayores. Desventajas de las TIC. No todo es positivo con las TIC. Entre otras cosas, han fomentado una dispersión de la información, desprovista de sistemas de catalogación y legitimación del conocimiento, lo cual se traduce en mayor grado de desorden del contenido, como ocurre con Internet, e incluso acceso prematuro al mismo, fomentando la ignorancia y la irresponsabilidad en el gran público, incapaz de discernir si las fuentes son confiables o no. Asimismo, estas nuevas tecnologías han impulsado una enorme exposición de la vida íntima y personal, además de la obligación de una conexión permanente a las distintas comunidades virtuales que se han establecido, dando pie a conductas adictivas o poco saludables, y a nuevas formas de riesgo. El autismo cultural, el aislamiento social y la hiperestimulación infantil, así como los enormes riesgos a la privacidad, son algunos de los inconvenientes que más preocupan alrededor de las TIC actualmente. El Internet. La manera más común para referirnos a Internet es llamarlo simplemente la red. Internet es una red mundial compuesta por millones de ordenadores interconectados mediante una amplia infraestructura de telecomunicaciones que, entre otras cosas, permite intercambiar información en diferentes formatos, texto, imágenes, sonido, etc. Actualmente, Internet posee cientos de millones de usuarios en el mundo, y la cifra aumenta cada día. Pero quizás uno de los aspectos más característicos de Internet es que no pertenece a un país, a una empresa o a una persona en particular, sino que es la unión del trabajo de muchos individuos. Son muchas las actividades que podemos realizar usando Internet. Por ejemplo, enviar mensajes de correo, relacionarnos con personas en cualquier parte del mundo, estudiar en centros educativos sin importar dónde se viva, visitar bibliotecas, comprar todo tipo de artículos, organizar un viaje y así un largo etcétera. Todo esto las 24 horas del día y los 365 días del año. Internet no duerme y cada día son más las cosas que podemos realizar a través de la red, con solo un movimiento de nuestra mano. Navegadores de Internet. Los navegadores de Internet o navegadores web son una aplicación de software que permite acceder a la World Wide Web. Con un solo clic, abre una ventana a todo el conocimiento humano, puede buscar respuestas a todas las preguntas que tenga. Con un navegador web, puede navegar en cualquier página web y visitar fácilmente otros sitios, al igual que puede navegar con un barco de un lugar a otro. Las preferencias y necesidades particulares de cada usuario hacen que no haya un único navegador válido para todo el mundo. De hecho, lo más habitual es tener que echar mano de diferentes navegadores, ya que no todos soportan las mismas funcionalidades ni muestran correctamente la totalidad de contenidos. En este caso, lo mejor es probar la experiencia de usuario con cada uno de ellos y decantarse por el que más se adapte a lo que buscamos. Ventajas de los navegadores de Internet. Interfaz sencilla. Su interfaz sencilla permite familiarizarse rápidamente con los elementos y favorece la experiencia del usuario, incluso del usuario amateur. Instalación rápida. La mayoría de los navegadores permiten una instalación sencilla, intuitiva y liviana en cualquier laptop u ordenador. Velocidad de carga. En líneas generales, los browsers tienen como característica la velocidad de la interfaz, permitiendo al usuario una mayor rapidez a la hora de encontrar la información deseada. Desventajas de los navegadores de Internet. Lentitud en algunas funciones. Gracias a la utilización de cookies que determinan las características de cada usuario, es posible que se produzca una ralentización a la hora de cargar la información completa y la visualización del navegador. Esto empeora si se tienen instalados más de un navegador en el mismo computador u ordenador. Instalación. Si bien la instalación suele demorar pocos segundos y no resulta ser pesada, en ciertas ocasiones puede el usuario confundirse a la hora de la descarga, siendo víctima de sitios maliciosos con intenciones de perjudicar al usuario. Estilos y características diferentes. Como cada navegador tiene características propias, el usuario deberá familiarizarse con cada uno de estos a fin de poder utilizarlos. Foro de preguntas. De acuerdo a lo explicado en este proyecto, podemos realizar un banco de preguntas acerca de los conceptos básicos de las TIC. 1. ¿Qué son las TIC? Son herramientas tecnológicas que usamos en la vida cotidiana para realizar distintas actividades como comunicarnos, aprender, recibir atención médica, los cuales permiten la compilación, almacenamiento, procesamiento y transmisión de información.
2. ¿Para qué sirven las TIC? Su función principal es facilitar el acceso a la información fácil y rápida en cualquier formato. Esto es posible a través de la inmaterialidad, es decir, de la digitalización de la información para almacenarla en grandes cantidades o tener acceso a un sí. Está en dispositivos lejanos. 3. ¿Cuáles son los componentes de las TIC? Las TIC están compuestas por el software, que es la parte lógica, el hardware, la parte física, y el humanware, que es el usuario. 4. Menciona 3 ventajas y 3 desventajas de las TIC. Ventajas. Asterisco acceso a diversas fuentes. Asterisco rapidez. Asterisco comunicación en tiempo real. Desventajas. Asterisco riesgo de desigualdad y exclusión. Asterisco fuente de distracción. Asterisco acceso a información de baja calidad. Conclusión. Las TIC-tecnologías de la información y la comunicación tienen un gran impacto en las empresas, sin importar su tamaño o giro, debido a que el flujo de información es mucho mayor y las necesidades de los consumidores son cada vez más exigentes. Las empresas han tenido que evolucionar para adaptarse a estos nuevos escenarios. Debemos de crear conciencia de que estos avances traen al menos 2 responsabilidades implícitas. Por un lado podemos mencionar que sin importar la tecnología o sistema utilizado por la sociedad, su fin original es el de mejorar la manera en la que los individuos interactúan entre ellos, creando medios o artefactos que faciliten alguna tarea determinada. Por el otro lado, el hacer uso correcto de estos medios, como lo son las redes sociales o el Internet, los sistemas de información y los artefactos tecnológicos crean una responsabilidad que cada individuo debe asumir, siempre pensando en los beneficios de la sociedad y dejando a un lado los intereses personales. En la educación online cada alumno es responsable de su proceso de aprendizaje, por lo que puede resultar una buena manera de reforzar la iniciativa de cada uno, para continuar estudiando y aprendiendo. El desafío consiste en que, necesariamente, estas empresas tendrán que adoptar e incorporar de manera estratégica esta tecnología a su organización. Asimismo, decimos que el uso de las TIC en estos tiempos es realmente indispensable, ya que, como se mencionaba anteriormente, las empresas, los comercios, las instituciones laborales, médicas o educativas implementan estas medidas, ya que por su eficiencia nos otorgan un mejor servicio, que a su vez, en el sector productivo le beneficia, al presentar más y mejores ingresos. Las TIC las encontramos en todos lados, hoy en día es el elemento principal de organización y estabilización de la sociedad, y sí, es cierto que presentan ventajas y desventajas, pero también existe un amplio número de razones por las cuales usarlas. Solo debemos echar un vistazo a unos años atrás, cuando la pandemia por el COVID-19 nos hizo hacer cuarentena en nuestras casas y tuvimos que recurrir al uso de las TIC de manera desesperada, para poder comunicarnos con nuestros familiares, tomar clases y diversas actividades que antes parecían imposibles de realizar desde casa. Por ello, debemos de usar de manera correcta las TIC. Gracias por ver nuestro contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. Espera más contenido.